Aloha, hay una luz amarilla preciosa allá afuera que me invita a contarles, porque a veces nos cuesta tanto sentirnos, creernos, sabernos nosotros mismos. Y en realidad es un tema que aunque no es muy difícil de explicar, a veces sí es muy difícil de aceptar, chicos. Por eso quiero que lo trabajemos constantemente. Fíjense, cuando uno se encuentra constantemente en ciertas circunstancias, o cuando uno llega a convivir con cierto tipo de persona que uno logra detectar, ¿no? Yo tuve una personalidad en mi vida que hasta lo platiqué con mi mamá, ¿no? Yo cada vez que noto la presencia de este ser, sí volteo con Dios y le digo, ¿qué me estás queriendo decir? Porque aún no te entiendo. O sea, hoy sé que no es una persona que quiera cerca de mi vida. Hoy sé que probablemente hay cosas en mí que necesito este reconsiderar para que pueda cambiar la perspectiva que tengo de esta persona o simplemente mantenerme alejada de esta persona hasta que logre tener su presencia en mi vida sin detectarlo, ¿no? Sin que se prenda un foquito rojo en mi cabeza que diga peligroso. Y y estas circunstancias las vivimos todos, nos demos cuenta o no. Hay muchas maneras de trabajarlo mediante terapia, las vidas pasadas, las regresiones, en la sanación o lo encuentro con mi niño interior. Y, y son diferentes, varias en diferentes culturas, porque en verdad es un tema bien importante. Yo me he encontrado personalidades que tienen patrones autodestructivos o conductas autodestructivas en diferentes ámbitos de mi vida, en la escuela, en trabajos, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi intimidad. Me refiero a pensamientos destructivos que en su momento yo pude asociar también con mi relación con otras personas, ¿no? Porque o cuando era cuando yo acostumbraba a visitar o a convivir con ciertos amigos. Entonces, si un amigo después me buscaba con cierto patrón que yo podía entender, porque en realidad el análisis conductual fue algo que desde muy chica me llamó la edad. Mis primeros análisis conductuales los hice con Winnie Pooh y los pitufos, para que me entiendan. Y, y sí es algo que desde muy joven se prendía en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo en mi camino de hacerme responsable de mí misma, porque es fundamental entender la responsabilidad, la autorresponsabilidad, para poder descubrir y que se manifiesten en tu vida de manera armoniosa todos estos procesos, chicos. Se los digo así porque no es lo mismo para una persona que está comprometida con su salud mental, emocional y física ir desarticulando todos estos patrones que para un adicto, que para un ratero, que para un ladrón, que para un traidor, que para un tramposo. No es lo mismo. Muchas veces la vida o el tipo de vida es el que está en la mesa, ¿no? Muchos se han suicidado por no soportar lo que van descubriendo de sí mismos o vuelven o caen en procesos cada vez más tóxicos. Si consumían cigarro, también empiezan a consumir cristal. Si tenían relaciones muy tóxicas, se comienzan a prostituir, etcétera. Entonces, sí es importante que seamos muy responsables de nuestro proceso, de nuestras capacidades, de nuestros tiempos. Obviamente que para alguien que va comenzando a conocerse a sí mismo, es mucho mejor empezar con las cosas positivas. Te voy a decir por qué, hermano, porque a mitad y a final de tu proceso, ahí es donde vas a llegar, a lo positivo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos y todos los días nos moldea a su imagen y semejanza. No es que seamos dioses. Yo les digo que yo no comparto la idea con que seamos ni semidioses ni minidioses, porque en muchas culturas, no solamente en la bíblica, explica la diferencia entre ser un humano, un amado hijo de Dios, una cuestión de creación divina y ser un Dios. Entonces, en todas estas, uniendo todas estas filosofías, llegar a un entendimiento tan básico de que Dios no nos puso en la tierra para andarle salvando la vida a otros.
Dios nos puso en la tierra para salvarnos a nosotros, para nosotros ser felices, para nosotros poder llegar a dar cuentas de nuestras acciones, de yo por qué hice esto y yo por qué hice el otro y yo por qué no hice y yo por qué dije y yo por qué dejé de decir. Todas esas cuestiones que sí nos competen, que son nuestra responsabilidad, que son parte de nuestro propósito, de nuestros objetivos en la tierra y que son lo único que nos tiene que realmente quitar tiempo, inspirar momentos y demás. No te digo que te vuelvas ni un individualista, ni un egocéntrico, ni un ególatra, no, porque parte primordial de aprender a vivir este proceso es aprender a vivirlo con otras personas. Todos los procesos, familia, pareja, escuela, trabajo, todos los procesos que se viven con armonía empiezan con uno mismo. Si yo sé cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis virtudes, yo voy a ser más honesta, más leal, más capaz, más responsable y todas estas cuestiones siempre las van a bien valorar. Incluso y más los tramposos y traidores, los malagradecidos, porque son las cualidades en nosotros que les hacen creer que se pueden aprovechar de nosotros. Y ahí es donde nosotros volvemos a ser responsables de nosotros mismos, a amarnos bien y amarnos un chingo y reconocer que si nosotros cedemos nuestra responsabilidad a esa gente traidora y tramposa, sí nos chingan y nos chingan feo. Y no a veces que aunque te saquen de un trabajo que te pueda pasar y que tú creas y que ellos crean que, perdiste, porque si estás en un lugar tóxico con gente tóxica, a veces perder un trabajo es lo mejor que te puede pasar. Te lo digo para que si estás en situaciones complicadas, no te esperes a que te corran, consideres y empieces a considerar tú encontrar espacios donde te puedas desarrollar plena y conscientemente contigo, donde sea un lugar donde tú puedas ser tú misma, donde no te dé miedo ser cristiana, testigo de Jehová, atea, agnóstica, donde no te dé miedo ser ninguna de las cuestiones con las que tú hoy te identifiques. Pero recuerda eso, son cosas con las que hoy te identificas. Y si estás en un proceso de sanación, muy probablemente van a ser cosas con las que mañana quizá ya no te identifiques. ¿Por qué? Porque cuando uno está en proceso de sanación, uno va abriendo brecha del malestar en el que está al bienestar en el que quiere estar. Y muchas de estas identificaciones que nos autogeneramos o nos generan son meramente la brecha para llegar a nuestro verdadero camino. No te digo que seas hipócrita ni que seas mentirosa. Hoy eso es lo que eres, pero no necesariamente tendrá que ser lo que seas mañana. Y hay cosas que te vas a quedar y hay cosas que jamás vas a aceptar y está bien, porque no puedes amarte sin ser responsable de ti misma. Y la responsabilidad conlleva equivocarnos, conlleva cometer errores, conlleva reconsiderar nuestras opiniones y nuestras circunstancias y aceptar y negar cada una de las anteriores. Entonces, no tengan miedo de estar con las personas incorrectas en circunstancias equivocadas, porque, insisto, eso sí es muy grave, eso sí les puede arruinar la vida. Chicos, es todo por el momento. Cuídense, quiéranse un chingo, pero por favor, quiéranse bien. No tengan miedo a hacerse preguntas, ni mucho menos preguntas incómodas. No hay preguntas tontas, todas las preguntas tienen una respuesta. Todas, depende mucho de quién se lo preguntes. Así que si no puedes confiar en nadie más, si tu psicóloga no te da la razón que quieres, si tu terapeuta te queda pequeña, busquen a Dios. Él tiene todas las respuestas. Y aprender a escuchar su voz son de las cosas más maravillosas que van a poder lograr en la vida. Shalom, chicos.